la fenomenología que hay en la cueva, ¿no? De figuras, digamos, luminosas, tipo ectoplasma, pequeñas criaturas que no son polillas o son insectos, sino una fauna antropomórfica, pequeña, desconocida, ¿no? He tenido percepciones, sobre todo en este último viaje, me quedé 8 horas solo. O sea, mi grupo expedicionario siguió hacia la parte profunda. Y yo empecé a meditar, bueno, empecé a, digamos, a percibir y percibí, bueno, que había otras inteligencias, ¿no? Y que había una inteligencia en lo más profundo de la cueva, que era, digamos, una especie de controlador, era una mente que no era de ahí. O sea, que era como una entidad, como una inteligencia casi tentacular, que fue mi visión. Era una especie de masa como un pulpo, ¿no? ¿Crees que hay algo real de verdad sobre esto? Es decir, ¿tú crees que en el fondo de la cueva de los Tallos hay una especie de ovni gigantesco que pueda ser un lugar de escondite de estos aparatos? No sé, sí, los indígenas hablan de luces que entraban y salían de esta cueva de Cuangos, eso me lo contaron en las expediciones de 2007, ¿no? Bolas de luz. Ahora, un ovni tecnológico como lo que conocemos de metal o con estructuras avanzadas, algún tipo de aleación, no sé, pero sí, una entidad. ¿Crees que son ruinas de una civilización antigua? Porque parece un corte demasiado recto. Sí, exactamente. Yo soy uno de los pocos defensores de la arquitectura imposible de la cueva. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que alguna vez hemos tratado, pero nunca lo hemos hecho con la perspectiva de alguien que ha estado en el lugar en cuestión. La Cueva de los Tallos. Tenemos frente a nosotros a una persona que ha podido explorar y descubrir muchísimos secretos alrededor de este enorme enigma. Alex Chinotti, ¿qué tal estás, amigo? ¿Qué tal? Un gusto a todos los radioescuchas de España y del mundo. ¿Desde dónde nos estás hablando? Es decir, ¿dónde estás ahora? Estoy llamando desde la costa de Nueva Jersey, Estados Unidos. Un sitio que tiene un enigma muy candente con los drones. Sí, tenemos los drones todavía arriba volando. Mira, Los drones no identificados, porque todavía, pese a lo que ha dicho el presidente, sí, es algo que siguen ocultando, ¿no? Siempre lo mismo acá con la desclasificación y todo el mambo. Ya que estás ahí, ¿qué es lo que opinas tú de todo este panorama de los ovnis de Nueva Jersey? Porque como tú estás ahí, lo estás viviendo de primera mano, ¿qué opinas? Sí. ¿Es todo un fraude o hay algo? No, fraude no. O sea, existen realmente drones reales que parece que son experimentales, de acuerdo con la policía con la que estuve trabajando, observando y fotografiando ovnis. La policía local, que está muy furiosa porque están negando una realidad que ha puesto durante 2 meses con miedo, con temor, con incertidumbre a miles y millones de personas, ¿no? O sea, y el gobierno vuelve a mentir. Digamos, la división, la Federación de Aviación Civil está, digamos, desmintiendo lo que habían dicho que no sabían nada, o sea, una gran mentira, porque hay 3 líneas, o sea, han habido drones, ha habido una mini oleada de ovnis que todavía continúan en todos los Estados Unidos, ¿no? Y se cruzan las 3 líneas. Otro es que mucha gente confunde aviones con drones. New Jersey es la zona que tiene más congestación de aviones debido al aeropuerto Kennedy, a los de Newark, Filadelfia, por aquí pasan todos, o sea que el nivel de confusión ha sido grande porque la gente no miraba al cielo, empezaron a mirar y a reportear, y yo he analizado cientos, miles ya de videos en 2 meses que la gente te manda y digo, no, pero son aviones que ves las uso de posición y cerca de los aeropuertos, ¿no? Aviones que han despegado, que están girando sobre la bahía, porque la bahía entre New Jersey y New York es una gran bahía y ahí dan la vuelta y
parece que vienen de frente y parece una luz grande, pero al final le ves las luces de posición. Qué extraño. Yo he llegado a pensar de que quizás en un primer momento habían ovnis reales y como en televisión empezaron a hablar de drones para que la gente no lo identificase como algo raro, es como que se ha encubierto algo real y extraño que estaba de primeras. Pero hay reportes de hace 2 años atrás. Lo que pasa que son reportes de ovnis en bases militares. Es como que han cambiado la estrategia. Y otra de las estrategias ha sido añadir drones baratos al aire, añadir un montón. Pero hoy, justamente hoy, ha pasado algo que puede cambiarlo todo. Y es cuando hablamos de, creo que ha sido en Washington, un helicóptero ha chocado Sí, contra un avión de anoche, sí. pasajeros. Han muerto más de 60 personas. Y claro, Ajá. está la temática de trasfondo, ¿no? ¿Qué hay en los cielos? ¿Y por qué es una amenaza de seguridad nacional que nadie está reconociendo? ¿Qué opinas de esto? Bueno, el avión era de American Airlines. Esa aerolínea es una de las peores. Realmente yo Mm, estaba sorprendido de que no haya habido otros accidentes antes, pues yo he viajado mm. en los últimos años a American Airlines a larga distancia y realmente es una compañía que hay de matar porque es el peor trato, es, digamos, vuelan con los aviones sobrecargados, así que ya no me Ya, sorprende. pero no Pues yo podemos, sabía que iba a suceder un accidente tarde o temprano. no Esa podemos compañía, reducir el accidente a que la compañía es mala. Es decir, se ha cruzado un helicóptero militar. ¿Qué tiene que ver que bueno, sea buena o mala la compañía si se cruza un bueno, helicóptero? bueno, es parte de mi resentimiento con la compañía, Ya, pero sí, sí, a lo mejor soy subjetivo, pero sí, ¿cómo se cruza es el un poco helicóptero raro, si no es muy está? raro. Bueno, sí, otra vez, el cielo de Nueva York está muy reintoxicado de naves. Si tú vas, es un cruce completo todo el tiempo. Mm, Y hay muchos helicópteros privados y los helicópteros de los hospitales, de los bomberos, y claro, etcétera. O sea, no sé hasta qué punto es algo, digamos, no predecible, pero sí, sí, un helicóptero militar, no sé qué tiene que ver muy raro. en estos momentos, donde tiene que haber más precaución, porque había drones también en Nueva York y Mm. estaban en estado de alerta, se supone, Long Island, Staten Island y el resto. Bueno, podemos dejar este pequeño debate para el final del programa, ya que hoy te he traído aquí porque eres una de las personas que más de cerca ha tocado el tema tallos, la cueva de los Ajá. tallos. Vamos a empezar, mira, por ejemplo, por el libro que has podido escribir al respecto, La Odisea de los Tallos. ¿Cuántas veces has estado allí? Y, a ver, la gente que ya ha visto mi canal y demás ya sabe la historia de los tallos, pero quiero preguntarte por lo extraño, por lo más extraño que hayas encontrado en la cueva. Sí, bueno, en España sé que el tema ha sido conocido desde que nuestro querido Andrea Faber-Kaiser Mm, había tratado de desafiar a la cruz del diablo, como él la llamó, ¿no? sí. Realmente. Y ha sido la crucifixión de muchos exploradores, hasta qué punto el lugar ha sido el epitafio de muchos, ¿no? Y ha influido en ciertas líneas de la historia, ¿no? O sea, es un centro, es una cueva sagrada muy importante que la encontramos en la Amazonía ecuatoriana, muy cerca del borde con Perú, en la región de Morona, Santiago, una zona de la cordillera del Cóndor, un sistema de cuevas que no es una sola cueva, sino es un centenar de cuevas Mm, interconectadas de acuerdo a mis exploraciones. Yo empecé a explorar esto ya en la década de los 80. Había escrito sobre ella mi primer libro, Mundos Paralelos, cuya primer parte enfocaba a los mundos intraterrestres. Y bueno, digamos, lo más extraño que me preguntas es el desafío que fue y que sigue siendo tratar de probar que dentro de la cueva existía construcciones megalíticas de una civilización desaparecida. Lo segundo, la búsqueda
de lo que se llamó y se llama la biblioteca metálica. Y tercero, bueno, la fenomenología que hay en la cueva, ¿no? O sea, de figuras, digamos, luminosas, tipo ectoplasma, pequeñas criaturas que no son polillas o son insectos, sino una fauna antropomórfica, pequeña, desconocida, ¿no? En Que ese, amigos, en ese punto quiero preguntarte, ¿tú has tenido la ocasión de ver alguna de esta fauna? justamente en la última expedición traté de concentrarme en eso, no llegué a los niveles totalmente inferiores, justamente un muchacho de Guayaquil que vino especialmente a la última expedición, porque mi última expedición se enfocaba en probar que había una relación entre solsticios, equinoccios y los dos bucos, las dos fosas de entrada, ¿no? Eso no lo había podido comprobar en los viajes anteriores, así que viajé para el solsticio de verano de lo que sería el norte ecuatoriano, el solsticio tanto de Norteamérica como de España, que fue este 21 de junio. Y después le explico después. Pero con respecto a esto, mi compañero de la expedición, éramos 9, habían bajado hasta la última fase y este muchacho muy objetivo me dice, sí, lo que vimos no era insectos, los vi, eran como estos seres azulados, como luminiscentes, que estaban en el techo y no eran realmente insectos, ¿no? Después tengo otro explorador, Raúl Cabrera, que él dice que también los observó y que eran como la Tinkerbell de Peter Pan de Disney, Sí. ¿no? O sea, hadas luminosas, ¿no? O sea que tiene un cuerpo que no era insecto. Yo en la tienda, en la carpa que tenía, he visto varias, pero eran realmente insectos. Hay un montón de fauna entomológica en la cueva, desde arañas gigantes, arañas escorpión, alacranes y tarántulas y una infinidad de artrópodos, ¿no? O sea, tenemos dos vertientes, la vertiente, digamos, cientificista, que sí, que estos insectos son insectos, y la otra de testigos que dicen, no, estos no eran, porque tenían realmente extremidades como piernas, tórax y Pero, cabeza. ¿No? Hay unas fotos que yo también, ahí que yo te las voy a mandar para que las veas, que son de dos diferentes expediciones que muestran estas, pero ya te digo, no sé hasta qué punto pueden ser fraguadas o no. háblame de No he la, visto los negativos, no he visto los negativos fílmicos de esto. Sí. háblame de la puerta tan característica, la que más ha hecho famoso el tema tallos porque parece cortada a láser. ¿Es cierto que tiene algún tipo de jeroglíficos o escritura parecida? No, Vale. no hay jeroglíficos. Eso ya en la leyenda original se hablaba que una de las primeras expediciones de los años 69 o de 68, la de Julio Goyen Aguado, con Juan Morix, que fue la primera expedición en las cercanías, ¿no? Justamente porque la cueva principal es la cueva del río Cuancos. Sí. Esa es la catedral que para los indios shuars, llamados anteriormente jíbaros, es como la basílica, la catedral subterránea donde ellos van a venerar a los pájaros tallos y al Arutan, que es el dios de los shuars. O sea, es la entidad esta invisible que conecta todo, y los pájaros también. Ellos bajan 2 veces al año a recolectarlos, ¿no? Porque para ellos es un manjar, ¿no? Y realmente la leyenda del descubrimiento de la cueva por parte de dos hermanos, que es parte de la Génesis, es muy parecido a las mitologías de los incas y preincas, que te habla de los dos hermanos Ayar, que también descendieron a una cueva, y era la cueva del Génesis, y surgieron de ahí, ¿no? Estos hermanos, los hermanos estos Shuars,
iban buscando, siguiendo un tigrillo, ¿no? Una especie de leopardo. Ostras, sí. Y entraron y... Se parece mucho también al Popol Vuh maya, con las leyendas Claro, de también. Hunahpu y Exbalanque, que son dos hermanos que descienden al inframundo, al Xibalbá, y también se relaciona con el jaguar. Es muy parecido. Sí, los hermanos, como desde Rómulo y Remo, también en la antigua Roma, son los generadores de una dinastía, ¿no? Mm. Y ahí, bueno, esos hermanos se pierden y entran por un lugar y salen por otro, ¿no? En esta cueva principal, que hay solo una entrada, aunque las leyendas y rumores y diarios de otros exploradores dicen que hay otra entrada horizontal, que no hay que realmente descender con rapel. Esa es la complicación con esta cueva, o sea, hay solo una entrada y hay dos entradas del techo que puedes bajar, pero solo con rapel, ¿no? O sea, ¿cómo llegaron? Porque después, durante la expedición del 76, la famosa expedición organizada por los ingleses, escoceses como Stanley Hall, con la presencia del astronauta Neil Armstrong, encuentran realmente que, bueno, hay solo dos entradas y solo se usa una, que es la que te estoy contando, donde bajan ahora los que hacen turismo aventura, ¿no? Y que está afectando un poco la población de los pájaros tallos que después te describo, ¿no? Porque la cueva se llama tallos por estos pájaros que son del tamaño de una paloma, unos pájaros muy dóciles, pero que tienen la capacidad al ser semicigos, tienen un sistema de eco sonar. Mm. O sea, navegan en el interior de las cuevas por el eco sonar y se orientan y producen un sonido característico de Mm. todos niveles. O sea, ya los pájaros por sí mismos es otro misterio que no ha sido investigado. Estos Mm. pájaros fueron descubiertos originalmente por las expediciones de Humboldt, Alejandro von Humboldt y von Plan en 1800, pero ya en las cuevas de Venezuela, la cueva de los Caripes. Y se dice que estas cuevas conectan por debajo de todo el norte de Sudamérica con Ecuador. Mm. O Te, sea, tan vastas. te quiero preguntar, ¿es cierto que solo se ha explorado un 5 a 8%? No, se ha explorado más. En los Mm. últimos años, con este grupo que lleva gente, que se llama Vertical Limit, ha descendido a más profundidad. O sea, ya se conocen como unos 7 kilómetros, entre 7 y 10 kilómetros, pero que realmente estas expediciones no han seguido en lo más profundo, ¿no? Han encontrado estas anomalías que te decía de estas entidades, criaturas volantes, pero más allá de llegar a una conclusión, No, no ha imposible. aparecido la biblioteca metálica, pero ya el codescubridor con Morix, explorador Goyen Aguado, que venía de orígenes vascos, siempre me dijo que ahí estaban realmente buscando en la cueva equivocada, no es la cueva del tesoro como Mm. cree mucha gente. Volviendo a la puerta, que nos Sí, has dicho es que no hay el dintel. jeroglífico, no hay Sí, jeroglíficos, no hay. ¿es No una hay ni en la ruina? entrada ni en la puerta, sí, en los dos niveles no hay. Te iba a Yo he preguntar, buscado, ¿crees que son ruinas de una civilización antigua? Porque parece un corte demasiado recto. sí, exactamente, yo soy uno de los pocos defensores de la arquitectura imposible de la cueva, justamente en la época que lo frecuentaba, justamente Julio Goyen Aguado, que era director de espeleología en Buenos Aires, del Centro Espeleológico, con el que yo tuve asociación en mis primeras expediciones en la Caverna de las Brujas, que también conecta con el tema de tallos, eso es la parte de los Andes argentinos, Mendoza, eh, cerca de la frontera con Chile. Todos los que nos acercábamos a Julio no sabíamos que era una especie también de centro iniciático Oh. hacia,
a la búsqueda de ese mundo intraterreno, ¿no? Y ya se hablaba, él decía que la cueva de las brujas debajo de la cordillera de los Andes se proyectaba hacia el norte, pasando, digamos, por Chile y pasando por Bolivia y por Perú hasta converger en la cueva de los Tallos, ¿no? Y, y él, bueno, él me mostró una foto que era como una piedra esquinera y me dijo, no, esta me la dio Morix. Y digo, pero tú la viste. Y él no la había visto. Y él había estado justamente a cargo de Neil Armstrong en la expedición del 76, que era la primera vez que bajaba. O sea, eso me probaba que la cueva de donde se había visto la biblioteca metálica no era esta del Cuangos, sino que realmente esta foto tomada por la expedición de Morix anterior del año 69, que era la primera vez que un grupo ecuatoriano bajaba a la cueva y que consideraban que era entrar a un mundo subterráneo por la forma de esta puerta, ¿no? Esta puerta que tiene ladrillos, tiene bloques y tiene un pulimentado. O sea, yo pude determinar que, bueno, si encontraba esta piedra esquinera, porque son dos piedras esquineras que sostienen el techo, tenemos una prueba arquitectónica. Y finalmente, en mi primera expedición al Cuangos, en el año 2007, pude fotografiar la cueva. Y, y ahora la volví a ver, ¿no? O sea, a los dos costados, a la entrada izquierda, o de la salida izquierda, después que pasas este dintel, encuentras como si se hubiera perforado y sostenido el techo. Justamente hay una separación que es un bloque gigantesco, como si fuera incrustado, pulimentado, incrustado para levantar, para poder seguir, para pasar, porque si no estuviera esta puerta, no puedes continuar, digamos, a las otras maravillas de la cueva y para poder bajar hasta 7 kilómetros. O sea que esta civilización necesitaba un lugar para entrar, para habitar, y encontramos más piedras cortadas con una precisión increíble en esta sala, lo que se llama la sala, y después las otras diversas galerías, ¿no? Que son infinidades, como la famosa galería de la estalagmita gigante donde posó Neil Armstrong, ¿no? La foto esta famosa Te iba de a la expedición. preguntar, Sí. aparte de la puerta, has dicho que has visto otras ruinas. Es decir, ¿cuántas ruinas artificiales has encontrado o si son al menos más llamativas que la puerta? Y en su defecto, ¿hay objetos en el suelo enterrados que te puedan indicar estos objetos sirvieron como herramientas? Es una buena pregunta. Justamente a la entrada, a la izquierda de la entrada del dintel, que se llamaba la puerta von Däniken, la vas a ver en viejas literaturas, libros o artículos, se llamaba la puerta von Däniken, que al final se cambió a puerta Juan Morix, Claro. en honor de Morix y en detrimento de von Däniken. Von Däniken mintió en su libro El oro de los dioses, a bocajarra. Yo lo entrevisté en el año 93 a von Däniken y él me dijo, sí, lo siento, pero tuve que embellecer la historia, porque la historia, si no la contaba en primera persona, que había bajado y que había visto, no, los editores me presionaban que tenía que ser. O sea que él realmente fue honesto de su mentira, ¿no? O sea, la mentira consistía en que él nunca estuvo en la cueva, pero lo contó en primera persona. Nunca estuvo en la cueva, lo llevaron a una cueva en la zona de Cuenca, donde no hay cueva de tallos. Y ahí sacó las fotos famosas que están ahí. Después utilizó las famosas reliquias y todas las artesanías y cachivaches del padre Crespi para poner. Y también algunas de las placas, que son placas enigmáticas, pero que pertenecen, a mi punto de vista, a la cultura cañar. Pero dejando de lado esa leyenda, sí, a la izquierda subes y hay
una serie de pasadizos que son realmente unos túneles pulimentados que te hace acordar que estás dentro de las pirámides de Egipto. Vaya. Que estás dentro. Yo me sentí como estar en la pirámide de Keops, ¿no? O sea, ese tipo, digamos, de granito, de estas piedras metamórficas, de estas calizas, ¿no? O sea, muy pulimentadas que la erosión fluvial no te puede explicar este tipo de, digamos, de vitrificación. También la erosión fluvial no te puede explicar el paso de una galería a la otra con este bloque, porque es un bloque realmente rectangular que fue realmente incrustado o, digamos, tallado en el lugar. O sea, sabemos que los pre-incas y las culturas andinas tenían esta técnica, ¿no? De poder pulimentar la roca, ¿no? Sí. O disolverla o moldearla en el lugar, ¿no? Recuerdo mucho Sacsayhuamán, estas ruinas que parecen hechas como un molde, parece plastelina, parece como un barro o algo muy curioso que no se ha podido descubrir muy bien cómo pudieron hacerlo. Pero quiero volverte a preguntar, ¿algo, Sí. herramientas, objetos enterrados, sabes algo de esto? Justamente esa ha sido, a mi punto de vista, lo más crucial, lo más difícil para probar estas teorías. Por muchos años yo investigué otro lugar que es muy importante dentro de las montañas sagradas, que conecta con Tallos, que es la meseta de Marcahuasi. La meseta de Marcahuasi en Perú, que tiene cientos de esculturas que se activan con la energía solar y son vistas con más precisión en los solsticios, sobre todo en el solsticio de verano, ¿no? O sea, ves figuras y detalles que no se pueden ver, digamos, en el resto del año, ¿no? O sea que las culturas solares que tuvimos hace 10.000 años, desde hace 10.000 años o más, en la zona andina y en la ceja de selva, ¿no? O sea, por eso esta expedición de seguir la trayectoria del Sol, siguiendo las latitudes y longitudes y meridianos, y ver si la trayectoria del Sol pasaba e iluminaba, digamos, un punto, digamos, muy importante en esta cueva de Tallos del Cuangos, que fue el encuentro de un único esqueleto, el único esqueleto que probaba que existió vida en esa cueva y cómo habían descendido y cómo habían sobrevivido. Este esqueleto fue encontrado también rodeado de elementos de cerámica, una lámpara de aceite, diversas hachas de sílex, etcétera, y con una antigüedad que no se pudo calcular porque ese esqueleto se disolvió, pese a que hubo rumores que los ingleses se lo llevaron a Inglaterra, eso fue negado por Pero ¿cómo que una lámpara de aceite? Esa no, digo lámpara de aceite, una especie de muy parecida a estas, digamos, cerámicas donde puedes poner un aceite para iluminar. Exactamente, por eso, o sea, tienen la misma forma de las lámparas que encontramos, por ejemplo, sí, en Egipto, ¿no? Y en otras culturas contemporáneas a la egipcia. Volvamos un momento a la Pero parte... también pero lo que se encuentran digamos, en este ajuar de este personaje es un caracol, el Spondylus. El Spondylus solo se da en el Pacífico. O sea que este habitante tenía conexión. Estas, digamos, tribus tenían una migración. Y para estar ahí enterrado ahí en una especie de pircado muy diferente a los enterratorios que se usan en la zona amazónica, representaba que este era un personaje importante, ¿no? Y el foso de la luz, que se llama el pozo de la luz, ilumina toda esa sala. O sea, era ver si el equinoccio o el solsticio iluminaba justamente el lugar de entrada, ¿no? Yo te quiero preguntar por una gran afición que tenía Moritz sobre el estudio de la cultura sumeria y su relación con tallos. ¿Has investigado algo sobre los sumerios y tallos? Porque sería, claro, son culturas separadas una punta a la otra en cuanto al globo terráqueo, pero ¿por qué hay una relación?
Claro, justamente se ha hablado de los fenicios, se ha hablado de los sumerios. Sí, Morix tenía una gran colección de libros que he visto en la oficina del abogado Gerardo Peña Mateus, que también falleció recientemente, que lo tenga Dios en la gloria. Y él me mostró muchas de esos libros clásicos de los sumerios, de los hititas, los asirio-babilónicos. Sí, Morix era una enciclopedia viviente y había buscado, ¿no? Había buscado toda su vida en la interrelación que hay entre los magiares, los húngaros, y a través de la lengua, de la semiología y del lenguaje, ¿no? De los toponimios, que él los encuentra coincidentes entre el Ecuador y el idioma magiar, ¿no? Uh-huh. O sea, de eso hay un montón de trabajos ya casi universitarios, ¿no? Porque Morris es considerado en su Hungría natal digamos, una persona docta, ¿no? Lo que no fue aceptado en el Guayaquil, en el Quito, que él llega, ¿no? O sea, él tuvo muchos enemigos de entrada que por no ser académico lo fueron dejando de lado. Pero volviendo al tema, sí, justamente no en la zona del Cuangos, porque los Shuars no han tenido escritura. No, los Shuars, los jíbaros tampoco trabajaban los metales. O sea, entonces, ¿de dónde venían estas reliquias que ellos ven en el año 68? O sea, mi trabajo me lleva a buscar en otras fuentes y en otros, digamos, arqueólogos que estuvieron en la zona. Por ejemplo, el padre Molina fue un salesiano que también era amigo de Crespi, que es invitado a estudiar las culturas de la zona de la Suá y el Cañar. El Cañar, en muchas de las tumbas se encuentran losas sepulcrales, entre ellas con símbolos fenicios, con símbolos, digamos, jeroglíficos fenicios. ¿Pero dónde están situadas estas tumbas? Estas tumbas se encuentran digamos, en esta región del Cañar en dirección a lo que es Ingapirca. Ingapirca es la segunda Machu Picchu, pero en pequeña escala, que fue sustentada ya en basamentos pre-incas, pero que los incas construyen, ¿no? Hace 2000 años, principalmente. En toda esta zona se encuentran tumbas de profundidad. Encontramos dos tipos de profundidad, unas de profundidad y otras, digamos, en superficie, ¿no? En una de las cuevas que analiza el padre Molina, encuentran esta piedra triangular que la tenía Crespi. Es una piedra que está desaparecida, que muestra, ya te digo, figuras, escritura fenicia, con una imagen del elefante en el tope de la piedra. Está en mi libro, ya, si te lo puedo mostrar, a ver si está. Uh-huh. Claro. Si la tengo a mano. También existía, bueno, en la cultura sumeria la conexión del lago Titicaca con la fuente Magna, que es muy conocida. La fuente Magna, exactamente, que la tuve, me la abrieron, la pude ver de cerca. Y sí, la fuente Magna no se pudo realmente descartar como una falsificación, ¿no? Como una imitación. Ya había otros, digamos, arqueólogos de los años 60 que decían que los fenicios habían navegado y habían penetrado por el río Paraguay hasta el centro de Argentina, ¿no? Pues encuentran algunas vasijas en la provincia de Santiago del Estero, en Córdoba, uh-huh. Pero quedó ahí. Fueron, digamos, la arqueología fantástica que es desechada, ¿no? La consideran fringe, ¿no? Sí, a lo mejor, claro. Simplemente porque no se adecua a los estamentos arqueólogos oficiales, pues lo desechan o dicen que es fraude, pero puede ser la pieza, la clave de todo el enigma. Pasa que ya sabes cómo va lo oficial, no les gusta lo que contradice todo. Pero yo quiero volver a una parte muy interesante sobre la famosa biblioteca de tablillas de oro, porque es muy llamativo en las historias sobre cómo es encontrada. También dicen que representa como una biblioteca de conocimiento antiguo del ser humano. ¿Hasta dónde
tú que has podido investigar esto de primera mano, ¿piensas que es real o no? Y si fuese real, se lo llevarían todo, porque metería mano al gobierno de Estados Unidos directamente. No, Estados Unidos no, porque realmente Neil Armstrong no se llevó nada. Nada, ni pidió, o sea, lo conozco a través porque soy amigo de sus hijos y a raíz de los tallos tuve contacto, ya como sabes, su biógrafo me cita en su libro en relación con tallos, pero no, Armstrong realmente no profundizó. Y realmente no creo que se haya llegado a enterar tampoco de la biblioteca metálica, porque realmente estaba rodeado por Hernán Crespo Toral, que era un arquitecto, no era arqueólogo, pero él tenía el control de lo que era el Museo del Banco Central, que al final se queda con toda la colección Crespi y hacen realmente una destrucción al rechazar y dejar abandonado el resto había láminas ahí. Yo he visto, yo descendí a los sótanos de María Auxiliadora, donde los salesianos no le daban importancia y entre sus colchones viejos y muebles habían acumulado eso. Yo ofrecí comprarlas, yo ofrecí rescatarlas y justamente el director en ese momento de María Auxiliadora, que era un argentino bastante hosco, no quiso saber nada. Otros que vinieron después de ese año 2007, donde estuve, no pudieron hacer nada. Yo justamente ahora volví con la esperanza de poder ver y ya habían eliminado todo. No quedó nada, bajé a ese recinto y lo limpiaron. Yo había escuchado una teoría sobre que el padre Crespi estaba coleccionando tablillas y objetos extraños. Y mientras iba comprando, muchos se dieron cuenta y empezaron a fabricar algunas para que también las comprase el padre Crespi, porque él realmente solo estaba coleccionando para su gran museo, que luego fue quemado misteriosamente. Pero a mí lo que me llama la atención es las reales. Esas tablillas de oro, esa biblioteca, ¿de dónde han salido? ¿Hay alguna galería localizada que se sepa de aquí? ¿De esta parte de tallo se ha sacado? ¿Sabes algo? No, realmente lo que se había salvado eran esas partes que los arqueólogos oficiales del Museo del Banco Central de Cuenca rechazaron, los consideraban contemporáneos. Y es interesante que hay un estilo, es de un artesano que parece que era el mismo autor, ¿no? Que tenía el mismo estilo casi naif, tipo kitsch de las figuras, ¿no? Sí. Es un poco un arte como local. Yo hice varios llamados, puse desde el año 2006, 2007, puse avisos clasificados. Ahora pasé una semana porque me invitó la Universidad de Cuenca a dar una conferencia sobre mi libro. O sea, estaba en el tour del libro, la Odisea de los Tallos, que lo publicó Planeta justamente hace unos medio año atrás. Y estaban en esa gira de conferencias y di un montón de entrevistas. Y en cada entrevista que di, sobre todo en la radio de la Universidad Católica, pedí que si existía todavía con vida un artesano que se acordara que él trabajaba o les regalaba estas láminas al padre Crespi, que por favor, había una recompensa, pero nadie apareció. O sea, yo pienso que esa parte de la colección de este artista que te muestra las pirámides con estos gatos felinos y con las flores con ojos, así, con esos detalles tan naif, casi también como un art déco, nunca fue encontrado. O sea, y tal vez Crespi nos podría haber dicho. Yo traté de llegar con vida a Crespi, pero esa primera expedición que habíamos organizado con el querido Gustavo Fernández, que falleció hace un par de meses, y habíamos, digamos, tratado de llegar cuando todavía tanto Morix como Crespi estaban con vida para poder realmente decirnos, o sea, esto era de la gente que nos venía, digamos, me venía a congraciar y sabía que yo coleccionaba cosas antiguas
y les daba unos pesos, ¿no? Era bastante bonachón, ¿no? El padre Crespi, que está en vías de santificación también. Y, y ahí quedó el asunto, o sea, el, los, digamos, tasadores, los verificadores, arqueólogos del Banco Central solo seleccionaron lo que para ellos era verídico. Y ahí dejaron, si esas láminas podían ser también de los caniaris, que tenían simbologías fenicias, sumerias, como digas, o no normales, para su punto de vista, dejaron atrás, ¿no? O sea, solo recogieron las partes pétreas que coincidían con petroglifos, los sillares, pero de metal muy poco. También se perdieron otras placas que se llevó este investigador Klaus Dona, que hizo una exhibición para von Däniken en el Museo de Interlaken en Suiza, ¿no? Y ahí, bueno, también se había llevado unos esqueletos que decían que era un gigante, también coincide con la leyenda de los gigantes en el valle de Te quiero, Canchamínea. te Yeah. quiero preguntarte, a ver, tablas de oro y demás, muy complicado que se vuelvan a encontrar en la Cueva de los Tallos, pero en las paredes tú has encontrado símbolos, en galerías muy profundas donde tú hayas visto, no has encontrado nada, ningún símbolo. No hay escrituras, no hay símbolos. Mm, Encontramos, digamos, escalinatas pulimentadas, unas formas piramidales, encontramos lo que llaman la hogaza de pan, que es petrificada, que está cortada en una forma que no es un derrumbe que haya caído del techo, eso es bien extraño. Después encontramos otras, digamos, bloques que pueden ser, eso sí pueden ser fluviales, como encontramos en otros sistemas, en otras cuevas, ¿no? Justamente, yo no encontré símbolos, pero encontré en las expediciones del Pastaza, donde hay otras cuevas de tallos, a unos 40 kilómetros de la cueva del Cuangos, hay otras dos cuevas de tallos. Una se llama Chumbitayo, donde hago dos expediciones, y ahora pasé cerca también, pero no entré, donde en ese año pude grabar, digamos, en el techo, filmar a gran altura, o sea, techo tipo catedral, o sea, estás hablando de 30 metros, no había forma de llegar. Una incrustación que pudimos ver por el lente de la cámara que brillaba como oro. vaya. Y yo dije, ¿qué es esto? Y al enfocar más, y tengo las fotos, te las voy a mostrar, está en el libro, Sí. hay un doble rectángulo y eso está tallado. Es la única forma pero no en la cueva del Cuangos, o sea, es una estructura rectangular que no se ha ido a explicar, no se ha podido realmente explicar, pero tal vez haya dado a esas leyendas de las placas de tallo, o sea, si cortaban también el material, podían ser que muchas de las placas eran piedra, como Julio dice que había muchas figuras en piedra también, o sea, no, había estatuas pequeñas, había un sarcófago, ese tipo de detalles que nunca pudimos comprobar, porque cuando hablabas con él de esa expedición, porque en el año 68 los mormones estaban muy interesados Claro, en lo que era la leyenda de los tallos por la relación, ¿no? claro, claro. Del libro del Mormón y de las Del- famosas, digamos, láminas que Joseph Smith traduce, ¿no? Con unos cristales y hace esa traducción. claro, se parece mucho, ¿no? La historia de los mormones con la Cueva de los Tallos. Claro, no se sabe hasta qué punto uno ha hecho encajar al otro. La historia de Tallos a los mormones o los mormones a la historia de Tallos. La historia es que yo también quiero hablar o preguntarte, mejor dicho, sobre si has visto luces extrañas dentro de las cuevas que no tengan nada que ver con las entidades que antes estabas hablando, esos insectos extraños, sonidos, si has sentido sonidos raros y si tu equipo de cámaras o tu equipo electrónico se ha descargado sin explicación.
Sí, justamente tuve problemas con mi GoPro en esta última expedición del solsticio de junio, que cuando la iba a usar ya se había descargado completamente. Por suerte tenía una cámara Nikon de las mecánicas con las que pude utilizarla. ¿No? Esas baterías no se habían descargado, sino ahí estábamos digamos, en diferencia. Pero con respecto a visiones, no he tenido una visión directa, ¿no? O sea, he tenido percepciones, sobre todo en este último viaje, me quedé 8 horas solo, o sea, mi grupo expedicionario siguió hacia la parte profunda. Y yo empecé a meditar, bueno, empecé a, digamos, a percibir y percibí, bueno, que había otras inteligencias, ¿no? Y que había una inteligencia, digamos, en lo más profundo de la cueva, que era, digamos, una especie de controlador, era una mente que no era de ahí, o sea, que era digamos, como una entidad, como una inteligencia casi tentacular, que fue mi visión, era una especie de, digamos, de masa casi como un pulpo, ¿no? Un pulpo luminoso que se extendía, ¿no? Y que esa había controlado todos los destinos de la gente y que había bajado de la exploración. Era una figura bastante, no era positiva, te digo, no era positiva la percepción. Me recuerda mucho a los mitos de Lovecraft con el Cthulhu Exacto. y los bichos estos de Sí, otras sí, dimensiones. sí, ¿Tú sí. crees que bueno, esta meditación que te hizo sentir esto, crees que hay algo real de verdad sobre esto? Es decir, ¿tú crees que en el fondo de la cueva de los tallos hay una especie de ovni gigantesco que pueda ser un lugar de escondite de estos aparatos? No sé, sí, los indígenas hablan de luces que entraban y salían de esta cueva de Cuangos, eso me lo contaron en las expediciones de 2007, ¿no? Bolas de luz. Ahora, un ovni tecnológico, como lo que conocemos, de metal o con estructuras avanzadas, algún tipo de aleación, no sé, pero sí, una entidad. Me acuerdo que al salir bastante decepcionado de la expedición de 2007, porque también tuvimos un inconveniente, tuvimos que, digamos, salir a las apuradas porque nos venían a linchar y tuvimos que escondernos y Y hacer una escapada ¿por qué? en medio de la selva. Porque el guía que tenía, llamado Luis Nivelo, era muy odiado por los Schwartz, porque había desacralizado la cueva llevando turistas y no con el respeto que se merecía, pero eso había sucedido como 20 años atrás o Vaya. más. Pero tenían el rencor y yo cometí el error de nombrar su nombre y, digamos, de mencionarlo, pero él también, él me abandonó 2 veces en las otras expediciones anteriores, ¿no? Porque él también presentía que venían de otro lugar para lincharnos. Pero eso está en mi Vaya. libro, ahí detallo toda la aventura basado en mis diarios de ese momento, ¿no? Y cómo tenemos que, La, digamos, la- correr, destruir un puente para poder escapar de los verdugos que venían, destruir un digamos. puente. Sí. Mira, Ostras. bueno, destruirlo no, más o menos, pero tuvimos que, yo estaba con las fuerzas especiales del Ecuador y tuvimos que inutilizar no destruirlo totalmente, bloquearlo más bien. Mm. O Ya, sea, claro, bloquear vosotros, a los perseguidores. Ya. ¿cuántas expediciones has hecho allí a Cueva de los Tallos? La primera fase de expediciones fueron 5 y ahora hice dos expediciones a una de Tallos, de Cuangos, justamente volvía después de 17 años, y aproveché para hacer otra expedición que se llama La ciudad perdida o las ciudades perdidas, y esto tiene que ver con el río Upano y la cultura upana. Esto es muy interesante porque Mm. yo sabía y siempre se preguntaba, bueno, como tú, se han encontrado otras ruinas
Sí, se han encontrado. Justamente Morix hablaba de una torre independiente como obelisco que se veía a la tarde, que reflejaba el sol y otra vez pensaban que estaba cubierta de oro también, ¿no? O sea, siempre, no todo lo que brilla es oro, es todo lo que brilla no es el sol. Sí. Pero también esa torre no fue encontrada, justamente hablando con la famosa arqueóloga ecuatoriana que era del Smithsonian, la Paulina Lederberger Crespo, que era la hermana de este arquitecto que fue parte del Banco Central y era el acérrimo enemigo de Morix. Ella me decía que, bueno, esa torre no se encontraba, pero ella sabía que había otras ruinas paralelas. En las cercanías de Tallos hay paredes de piedras, digamos, de pircados, ¿no? Digamos, pero de muros pequeños. Pero justamente gracias y yo dije, algún día vamos a encontrar hacia el norte, entre Tallos y el Pastaza, vamos a encontrar más estructuras, o sea, siguiendo los ríos que van a poder corroborar que existió una cultura avanzada en las cercanías, no solo en la profundidad, más evidencia. Bueno, resulta que una expedición de arqueólogos franceses utilizó LiDAR en la zona de Lupán. Exacto, el Y lidar, sí, descubrieron, sí. ok, bueno, yo soy el primero que llegó al lugar este julio, ¿no? Ahí te voy a mandar las fotos. O sea, yo esperaba encontrarme realmente mucha evidencia, pero justamente el crecimiento de los pastizales, porque esta zona uno piensa que va a encontrar, que va a ser totalmente selva realmente tupida. No, o sea, encontramos, digamos, estancieros, granjeros, rancheros que tienen sus haciendas. O Mm, sea, hace 10.000 años la Amazonía estaba súper poblada. claro. Todos estos, digamos, arqueólogos de pacotilla, diría los de la National Geographic, siempre han estado denigrando a nuestras poblaciones sudamericanas, sobre todo a la zona de Brasil. Y ahora se la han tenido que comer doblada con estos últimos descubrimientos. Te cuento por qué, porque decían no. O sea, las poblaciones, digamos, andinas y de la zona amazónica, fluvial amazónica, solo construían en madera sus chozas, sus círculos, que no queda mucho digamos, de las culturas milenarias. Yo por suerte he sido un poco discípulo de Betty Meggers. Betty Meggers fue la gran arqueóloga, antropóloga del Smithsonian que empezó a decir, no, las culturas, digamos, de Sudamérica son mucho más antiguas de lo que piensan. Ella y el esposo hicieron un montón de trabajos de campo y encontraron que había sistemas muy avanzados de irrigación Mm, en el centro y oeste del Brasil, y siguiendo hacia todo lo que son los matos grosos del Brasil hacia Bolivia, las zonas que el explorador Fawcett estuvo buscando, porque Fawcett estaba buscando una evidencia de una civilización perdida y que mm. era parte de una cultura también. Si no recuerdo mal, Tiahuanaco también tenía sistemas de irrigación tremendos. Ajá, sí, pero Tiahuanaco también se pierde en la noche de los tiempos, como Mm, dicen las tradiciones aymaras, es mucho más antigua. Además que hay sustratos, tenemos sustratos, como debajo también de Machu Picchu tenemos otras ciudades superpuestas, o sea, todos estos lugares sagrados se construía arriba y se construía arriba, como los españoles venían y construían arriba para aplacar, digamos, a los dioses vencidos, ¿no? Y volviendo al tema de la Amazonia, encontramos que vamos penetrando y ahora a través del aire encontramos estructuras, digamos, de adobe, encontramos piedras, sustratos de piedra, por eso se pueden ver. En esta zona de Lupano, donde fui, hay cientos y miles de plataformas, de pirámides truncadas. ujú. Hay que decirle a la gente que no conozca lo que es el LiDAR. Es una especie de
tecnología de vanguardia que lo que intenta hacer es hacer un mapeado de lo que hay debajo de la selva o de grandes zonas tupidas, incluso lo que hay debajo enterrado. Pero es mucho más para ver en las selvas cosas que no se puede ver a simple vista. Utilizan una tecnología láser muy avanzada para poder observar esto. Era porque había que explicarlo un poco, porque no Claro, todo sí, el mundo conoce. la primera vez la técnica que se utiliza es con la Ciudad Blanca de Honduras. O sea, mi amigo Steve Elkins, con el que he trabajado, descubre después de varias expediciones por tierra sin encontrar esta ciudad blanca que decía que era la ciudad del dios mono y que era avanzada y todo eso, pero no la había podido encontrar, y siguiendo esos mitos y leyendas aplica el LiDAR y la encuentra en la costa Mosquito, ¿no? De una ciudad proto-maya, ¿no? Que está totalmente cubierta de la selva. Ese es el problema, que digamos, la canopy, o sea, el techo de la selva cubre todo. Hasta que no vino LiDAR no podíamos ver nada. O sea, y decían, no, por ejemplo, Tikal termina ahí. No, Tikal tenía como otros 30 kilómetros y hay cientos de ciudades al norte, de mayas, pequeñas ciudades, como esta zona también. O sea, la América de hace 12.000 años eran superpoblaciones. Claro. En esto del río Upano encontramos estas estructuras que son, digamos, son plataformas, como se le dice, pero tienen forma, las tolas, son tolas. O sea, ese es el término. La tola es una plataforma que tiene unos 10, 15 metros, depende. Pero hay miles, o sea, como hay estrellas en el cielo estrellado, digamos, tenemos este desparramo de todas. Pero lo importante es que encontramos caminos, encontramos acueductos. Ya, no encontramos tumbas con escrituras, pero encontramos esta medida de caminos que van del norte al sur y que conectan un poco con estas líneas de fuerza que seguían, digamos, estas culturas antiguas, ¿no? Hacia dónde iban, no sé, pero no sabemos si sigue también el camino del agua, como encontramos en la cultura nazca, ¿no? Que había tanta importancia, o Nazca o el cielo también, astronómico. Y luego muchos arquitectos en Europa, Francia sobre todo, hacían grandes catedrales siguiendo los principios de culturas antiguas, como principios egipcios, a la hora de intentar construir con esa arquitectura que está asociada a las estrellas y a esas líneas de energía que estabas comentando. Alex, yo creo que vamos a dejarlo en este punto. Llevamos una hora, hemos hablado de un montón de cosas y tras esta charla, Alex, yo te considero una eminencia en el campo. Con toda la investigación se nota que sabes muchísimo de otros temas que a lo mejor algún día pues te invito a que puedas seguir compartiéndolos con nosotros. Alex, antes de acabar, este es el momento por si quieres comentarnos algo antes de finalizar, y ya te digo que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. No, aquellos que quieran realmente saber más, ya te digo, mi libro salió con Planeta hace unos 8 meses y no está físicamente en España, pero pueden, digamos, comprarlo, digamos, por la internet, y también en digital sí tiene acceso directo, o sea, lo pueden adquirir por la página de Planeta o por otros distribuidores, ¿no? La versión en inglés salió con Simon & Schuster hace 4 años ya. Son un poco diferentes, ¿no? La versión americana es un poco diferente a la parte, digamos, a la edición, la nueva edición de Planeta. Pero ahí escabo, cuento todas las periferias, porque realmente me llegó como 25 años arribar a la primera expedición. Siempre la zona de Chaco fue difícil y realmente hay que reconstruir la historia. Pero ahora con este descubrimiento de las ciudades de Lupano, ahí hemos podido probar, sí, y que existían otras ciudades y que no eran solo construidas con paja y con maderitas, sino que fueron avanzadas y que tenían una relación arqueoastronómica, porque los Quitus Caras, que se dieron más en la zona del Valle de Quito, se movieron hacia el oriente, ¿no? O sea, fueron un poco
los ancestros. Y los Quitoscaras tenían una relación con las estrellas, con la Osa Mayor y Osa Menor, y digamos, con la línea del Sol, ¿no? Con la meridiana. Y la mitad del mundo, la línea que marca esa divisoria, los habían podido calcular con 10 grados de precisión en comparación a la expedición de Condamine, que lo mide en el año 1700. O sea, algo hacían bien, que se nos escapa. Ajá. Pues sí. Ajá, y sí, y hay todo, digamos, siempre han tenido, digamos, la influencia, digamos, ese peso del cielo astronómico sobre las construcciones, ¿no? Uh-huh. O sea, hay una conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, una forma increíble que hay que, digamos, estudiar punto por punto, ¿no? Uh-huh. Y hay lugares sagrados como Marcahuasi en Perú y la Cueva de los Tallos que mantiene esa tradición. En Marcahuasi también se hablaba de un recinto donde estaba guardado todos los conocimientos, pero en formas escritas, digamos, en pergaminos o no, de acuerdo a uno de los investigadores del lugar, Daniel Russo, de que ahí se había perpetuado la sangre del hombre, o sea, en una forma de proteger y una forma, digamos, de conservar el pasado de la humanidad, uh-huh, en diversas formas, escritas, líticas, etc. Uh-huh. Muy bien, pues mira, eso puedes dar pie para un segundo programa. Y nada, lo dicho, muchas gracias Alex por haber compartido con nosotros todo este conocimiento. Con esto dicho, ahora sí, nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.